Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas aquí como todos los domingos con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, pues Maida, muy contenta como todos los domingos de estar junto con ustedes en nuestro programa en el que viajamos en el tiempo y en el espacio acompañada siempre por Turismo Cocha. Sí, pues Turismo Cocha nos hace lejos los mejores viajes, porque además, ¿tú sabías, Bárbara, que cuando tú cotizas tu viaje y tu viaje resulta tener un precio, ellos te lo mejoran? Claro, sí, lo sabía. Increíble. Nosotras tenemos vasta experiencia trabajando con Cocha y sabemos que en realidad son los mejores organizando los viajes. Sí, pues nosotros ahora nos vamos en septiembre, para todos los que nos están escuchando, vamos al sur de Inglaterra, en septiembre, 25 de septiembre al 13 de octubre, un viaje larguito, vamos a recorrer Cornwall, Devon, Wessex, Essex, Sussex, East Anglia, vamos a estar en Stonehenge, por ejemplo, para que la gente un poco Canterbury, y obviamente vamos a terminar en Londres. Vamos a terminar en Londres como corresponde. Así que una gran aventura. Los que se entusiasmen, bueno, contáctense con nosotras y a lo mejor resulta que nos acompañan en este viaje. Sí, pues porque además una cosa importante a todos los que nos están escuchando, las aventuras no se planifican. Así que si dicen, ¡ay, están encima, súper! Eso es una aventura. Pero bueno, hoy día nos vamos a ir, más que una aventura, vamos a viajar al pasado, pero a un hombre que fue una aventura en sí misma. Una aventura en sí misma, genio y figura desde antes de nacer y después de su muerte. No, impresionante. O sea, además, popular, con un ego que te lo encargo. Casi, porque tú sabes cómo se suicidan los argentinos. ¿No? Los argentinos se suben al ego y se tiran. ¿Ya? Y por lo tanto, casi argentino. Casi argentino, pero no es argentino, es español, es catalán. Es el pintor... Pero déjame decir una cosa antes de que lo presente. Argentinos no se sientan. Yo soy media argentina, por eso soy la única habilitada para esa talla, ¿no es cierto? Sí, la única habilitada para esa talla. Catalán. Sí, nace en Cataluña, es un pintor, el más famoso, yo creo, excéntrico, de toda España, excéntrico, del siglo XX, amigo de... no sé, de Coco Chanel, enemigo de Pablo Picasso. ¿Ya adivinas quién es? Sí, tenía un bigote así. Salvador Dalí. Además, Salvador un personaje Dalí que la gente no dimensiona porque lo ven tan excéntrico, tan rupturista, y sin embargo tiene una faceta cuasi mística. Sí, pues, absolutamente cuasi mística. Lo que ocurre, yo, fíjate, de lo que he estudiado, de su biografía, de su figura, de su arte, yo creo que Salvador Dalí hacía el papel de Salvador Dalí. De hecho, tenía un personaje. Claro, él era un personaje, él actuaba el personaje de Salvador Dalí, porque la gente que lo conoció en muchas de las biografías siempre señalan que él en su vida diaria ya no era un personaje tan excéntrico como se mostraba, como se lo ve. ¿Ya? Pero claro que efectivamente él va a marcar un antes y un después en la historia del arte. Él va a ser uno de los máximos exponentes de lo que es el surrealismo. Con una técnica pictórica impresionante. Hasta el punto que él va a terminar en ese mismo ego que decías tú, en esas excentricidades. Bueno, él va a terminar peleándose, rompiendo con los fundadores y con los miembros del movimiento surrealista, y va a terminar señalando su famosa frase cuando dice: el surrealismo soy yo. O sea, era... Pero no solo el surrealismo soy yo, a mí me gusta otra, cuando dice que referente a otra persona que el problema que tuvo es que no fue... Claro, ver la frase es que él dice, hay un famoso, él está hablando en una presentación, un famoso discurso donde se refiere a Pablo Picasso. Al comienzo ellos se conocen en París, él admira la obra de Picasso, pero claro, Picasso era miembro del Partido Comunista y entonces Salvador Dalí es un anticomunista y por lo tanto él dice una frase así como: Pablo Picasso es un genio. Yo también, parte diciendo así como: Pablo Picasso es español, yo también, Pablo Picasso es un genio, yo también, Pablo Picasso es un gran artista, yo también, Pablo Picasso es comunista, yo tampoco.
¿ah? Esa es la famosa frase en la que un poco él se distancia y se aleja, en el fondo, producto de que es un anticomunista. Y eso también hace que Salvador Dalí tenga una faceta compleja en términos políticos, porque claro. él va... Sobre todo en el marco de las artes, donde evidentemente el mundo de las izquierdas pretendió y ha pretendido y sigue pretendiendo establecer de que el arte es algo que les pertenece. Claro. Y como Salvador Dalí no va a ser, él siempre se va a declarar en el fondo que la política le importa un bledo. ¿Ah? Y yo creo que en el arte, en cierta forma, debiese ser. Claro, lo que pasa es que él va, cuando estalla la guerra civil en España, bueno, él vivía en Nueva York, pero él va a regresar a España a vivir durante el periodo del régimen franquista. Y entonces se lo critica mucho porque efectivamente va a ser, podríamos decir, cercano a Franco. La verdad es que Franco le va a permitir a Salvador Dalí hacer lo que le viniera en gana. Si uno piensa al régimen franquista, a Franco, le era de todas maneras útil una figura como Salvador Dalí viviendo en España. Por otro lado, si tú lo miras desde el otro punto de vista, Pablo Picasso, él dijo no regresaré nunca a España mientras esté el régimen franquista, y bueno, finalmente Picasso no regresó nunca a España. Pero Dalí vive en España y la verdad es que Franco le permite hacer todo lo que Dalí quiere hacer. Y entonces, claro, siempre está esta cosa de si Salvador Dalí era franquista y las críticas, y en el fondo eso tiene que ver también como un poco con el poco entendimiento de lo que verdaderamente es el franquismo. Entonces, tiene esa dimensión. Pero si nos centramos en su arte, bueno, un arte que se caracteriza por esas imágenes que nos pueden parecer súper desconcertantes, sí. Efectivamente oníricas, o sea, imágenes que vienen desde el subconsciente, y de ahí la estrecha relación que tiene este arte con todo lo que es el pensamiento del fondo y la teoría de Sigmund Freud. Por supuesto. Y entonces eso hace que tenga lo que tú decías, esta cosa casi mística, y hay que tratar de entender su arte mirándolo desde ese punto de vista. Y es un genio que produce, o sea, más de 1500 obras, que vivió hasta los 84 años, que no solo fue pintor, sino que fue escultor, escenógrafo, grabador, hizo hasta escritor, era un escritor, algunos dicen que escribía mejor que pintaba, piensa tú que hizo hasta diseños de la botella del Chanel número 5. Así que tiene muchas facetas que son desconocidas. Y en cuanto a su vida, yo te decía al comienzo que él es genio y figura incluso antes de nacer, porque la verdad es que su vida parte antes de que él nazca. Porque solo 9 meses antes, o sea, en el fondo, casi que en el mismo momento en el que su madre queda embarazada de él, la concepción. Claro, muere un hermano mayor que se llamaba Salvador Dalí. Y entonces, en medio de este dolor, por la pérdida de este hijo, la madre queda embarazada de este niño, y le ponen Salvador Dalí. Eso era súper común. De hecho, el propio Vincent Van Gogh también tiene un Vincent anterior, un poco pensándolo desde la pintura. Pero era muy común que a la muerte de un hijo, que además hay que agregar, que lo más común en la historia era que los padres enterraran no a un hijo, sino que a varios hijos, y a veces incluso a todos los hijos, porque el mundo sin antibiótico era un mundo tremendamente precario, sobre todo para la infancia. Claro, su hermano muere como de una especie como una infección estomacal, pero él mismo va a llegar a decir que eran como 2 gotas de agua, que los mismos padres se lo habrían dicho, o sea, que él creyó siempre, en el fondo, como con este fantasma de que él era una copia exacta de ese Salvador, un clon del Salvador muerto. Y entonces él, en el fondo, él mismo dice en algún minuto que él hacía todo ese tipo de excentricidades para poder diferenciarse del Salvador Dalí muerto, porque él era el Salvador Dalí vivo. Obvio, y entonces de niño, claro, de niño hacía cosas que a uno le pueden parecer insólitas, como por ejemplo, no sé, en una oportunidad él se tira de la escalera de su casa sin tomar ningún tipo de resguardo. De resguardo. Se tira simplemente y rueda por las calles, y pues gracias a Dios no le pasa nada. O, por ejemplo, para llamar la atención, él mismo dice que,
hacía caca, ¿ya? Perdonando y algo muy normal por lo algo demás. muy normal de todos los seres humanos, pero él lo hacía en los cajones de las cómodas. Y entonces pobre mamá, qué claro, terrible. O sea, en algún momento abría yo un cajón y encontraba ahí ese tipo de cosas. Y entonces, claro, era como para diferenciarse. Y más que todo para llamar la atención. Para llamar la atención. Pero él también va a pintar un cuadro, un cuadro que él pinta en base a cerezas rojas y negras, donde por medio de la superposición en los colores, él va a lograr crear el rostro del Salvador muerto en base a las cerezas negras y el rostro del Salvador vivo en base a las cerezas rojas. Y eso lo hace cuando ya está bastante avanzado en edad, ¿ya? Y por lo tanto entonces uno se da cuenta de que la imagen de ese hermano, bueno, lo acompañó durante toda la vida. Así que bueno, nació este hombre en el año 1904, como te decía, en la zona de Cataluña, en la zona de Gerona. Es hijo de un abogado de clase media, quien en el fondo no estaba, como siempre en el caso de los pintores, no muy de acuerdo con que se dedicara a la pintura. En cambio su mamá, sobreprotectora probablemente, como que siempre alentó a este niño para que desarrollara en el fondo lo que quisiera. Claro. Así que existe la casa natal de Salvador Dalí en Gerona que es posible visitar. Es una muy bella ciudad. Claro, bella ciudad. Y ahí esa casa también va a estar siempre bien presente en su obra, sobre todo la parte de arriba, había en el último piso tenía una especie de terraza y él constantemente va a recurrir a esa terraza para distintas imágenes, para distintos cuadros, y él también ya entrado en edad, ya una vez que muere Gala, y que él entra como en este periodo, como decía, como ya de decadencia, al fin de su vida, también va a regresar a esa casa. ¿Ya? Van a ser su hermana, que va a ser en el fondo la primera musa, podríamos decir, su primera musa inspiradora, su hermana Ana María, que nace 4 años después de él. Y bueno, va a iniciar su época de estudiante, lo tuvieron que cambiar varias veces de escuela, ¿ya? O sea, no tiene que haber sido un personaje muy bien portado, pero empieza a pintar, ¿ya? Y entonces desde muy niño comienza a hacer cosas en las que juega, ¿no? Uno podría decir que uno puede ver que hay obras que son completamente impresionistas, otras que son post-impresionistas, otros retratos que son sumamente realistas. Está como experimentando, básicamente. Exactamente, como que está experimentando y después, tiempo después, también se va también a obsesionar con la obra de Picasso y comienza a pintar algunas cosas que son cubistas. ¿No? Entonces hay como un poco de todo en la medida en la que él va creciendo y va pintando paisajes. ¿Ya? El tema es que comienza su formación con un profesor en su zona natal hasta que en el fondo va a comenzar, en la medida que crece, va a comenzar a incursionar en otras cosas. Como te decía, era un muy buen escritor y de hecho cuando tiene como 15 años ya comienza a participar en la edición de una revista que era la revista Studium, donde él se va a hacer cargo de escribir biografías de los grandes pintores. Y obviamente que parte por hacer Velázquez, Goya, los españoles. Y pinta, se va desarrollando, pero uno de los grandes dolores va a venir en el momento que en la década del 20 su madre se enferma y muere. Y para él eso va a ser uno de los peores dolores porque él mismo va a decir, o sea, era el único pilar que le ayudaba a ser, en el fondo, este Salvador Dalí vivo, en medio de todas estas excentricidades, porque además de niño y de joven era muy tímido. Y probablemente eso es algo por que lo mismo. Claro, lo acompañó toda su vida y probablemente como para salvar esa timidez es que crea el personaje. Y la relación con el padre se va a empeorar porque el padre va a volverse a casar muy poco tiempo después de la muerte de la madre y se casa con la hermana de la mamá, o sea, con la tía. La tía, sí. También entonces, era algo muy común, sobre todo en el siglo XIX. Claro, algo muy común, pero él, la verdad es que algo que no le gusta y que le cuesta perdonar al padre por eso. Y él insiste en esto que quiere ser pintor, que quiere estudiar, y el padre le dice, perfecto, si quieres ser pintor, le impone una condición, te tienes que ir a Madrid
y estudiar en la Real Academia de San Fernando. Y ahí inicia los estudios, se va a alojar en la célebre residencia en aquel momento, y ahí en la residencia es donde comienza la amistad con personajes como Federico García Lorca y como Luis Buñuel, con quienes, bueno, va a entablar una amistad muy cercana. Con Buñuel va a participar en 2 películas, ¿ya? Que son 2 películas del cine surrealista, que van a revolucionar, o sea, que la gente de partida no va a entender, o sea, con escenas Sí. extrañísimas. Y entonces ahí comienza, en ese grupo, en esa residencia, llama la atención desde el primer momento, por el hecho de que se vestía de una manera muy excéntrica para la época, pero esta amistad le sirve para como ir modelando, podríamos decir, lo que es el personaje Salvador Dalí. Y como era mal portado, ¿ya? Va a tener, de hecho, de la escuela lo van a expulsar en 2 ocasiones, ¿ya? La primera vez que lo expulsan es porque él va a organizar una especie como de motín estudiantil, producto de que uno de sus profesores favoritos finalmente no va a ser contratado para una cátedra, y entonces Dalí, en protesta hacia este movimiento, entonces lo expulsa, ¿ya? Vuelve a su ciudad Una natal. época muy distinta a la actual. Claro, Te expulsaban. no, exactamente, no muy distinta. Y entonces vuelve a su ciudad hasta que, bueno, finalmente en el año 1924 regresa lo admiten nuevamente, pero lo vuelven a expulsar porque en un examen, ¿ya? Habían 3 profesores que tenían que examinarlo y él tenía que hablar de la obra de Rafael Sanzio, ¿ya? Y entonces él en determinado momento llega y dice que no va a permitir ser examinado porque ninguno de esos 3 profesores que estaban ahí para examinarlo sabían más que él respecto de la obra de Rafael Sanzio. O sea, el ego gigante. Pero quedemos ahí porque después de unos comerciales volvemos inmediatamente. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura y Agricultura TV, y estamos hablando de Salvador Dalí. Justamente estábamos hablando de su ego en el momento en que la universidad, él, frente a un examen, le dice a los profesores: no voy a permitir que ninguno de ustedes me examine porque yo sé más que ustedes. Exactamente, yo sé más que ustedes. Así fue. Ahora, y yo creo que entonces, eso pasa mucho. Sí, yo creo que eso se puede dar el caso. Además que o sea, él era un gran estudioso, como digo, además era un gran escritor, y que tenía, o sea, que verdaderamente era un genio, ¿no? Entonces, y yo creo que si hay algo en lo que uno puede comparar a Dalí con Picasso, por ejemplo, es en el hecho de que efectivamente podían pintar realmente cualquier cosa, ¿no? Sí, claro, tenían una técnica, ambos, porque eso es algo, una cosa que yo creo que hemos conversado, sobre todo cuando hablamos de Picasso, algo que hoy día hay una carencia, porque hoy día en el fondo los artistas pasan de inmediato a la abstracción o a lo que como lo quieran llamar, sin tener la técnica anterior, y por lo tanto pueden pintar eso que pintan, pero no pueden pintar de otra forma. En cambio, aquí estamos frente a artistas que si tú le dices píntame un realismo o un hiperrealismo, lo hacían, píntame un impresionismo, píntame este mismo juego que él hacía, un poco es para esa flexibilidad mental, artística, que probablemente esos artistas tenían y que hoy día se ha perdido. Hoy día se ha perdido. Hoy día, porque, claro, y yo diría que eso también es parte, perdona así como el análisis, pero de lo que sucede en la academia en otro contexto, pero efectivamente cuando tú piensas en los historiadores son cada vez más específicos y no tienen esa capacidad de navegar y de comprender todos los periodos, han perdido esa gran mirada que podríamos decir también en el arte se expresa, claro, en esas distintas técnicas. Claro, que hoy día se van, como tú decías, de frentón
a este arte abstracto que a mí personalmente me cuesta muchísimo entender y que muchas veces me digo, ¿dónde está el arte aquí? Claro. Aquí no, porque aquí estamos hablando de estos personajes que son absolutamente completos, ¿ah? Y entonces yo creo que esa genialidad es lo que les permite hacer cualquier cosa, porque si tú piensas, por ejemplo, en el típico autorretrato de Salvador Dalí, surrealista, ¿ah? Que es una cosa muy extraña, pero que logra captar la esencia de Salvador Dalí. O sea, tú lo miras y es una cosa surrealista, pero es Salvador Dalí. Es lograr, no sé, extraer una esencia. Pero bueno, en eso yo creo que es parte de su genialidad. Pero claro, bueno, lo expulsan y aquí se va a ir incrementando su amistad, ¿ya? Y en gran parte la amistad, la que ha dado más que hablar probablemente es la amistad con García Lorca. García Lorca, que era homosexual, y entonces muchas veces vienen estos cuestionamientos respecto de cómo era la vida íntima de Salvador Dalí, cuáles eran en el fondo sus preferencias, y eso ha dado muchísimo que hablar, ¿ya? Y al parecer él tenía una especie de trauma, producto de que el padre estaba convencido de que él llevaba una vida sumamente licenciosa, ¿ya? Él pasaba los veranos con estos amigos en la zona de Cadaqués, ya que se va a enamorar de Cadaqués, y de hecho después va a tener una casa y después su museo, ¿ya? En esa zona. Y claro, el padre, como pensaba que tenía esta vida tan licenciosa, le va a pedir a su hermano, que era médico, ¿ya? Al tío en el fondo que era médico, que le hablara a Salvador Dalí de los riesgos de la vida licenciosa. Y al parecer este tío hizo muy bien su trabajo, pero al punto de que le habría generado un trauma. ¿ya? Y entonces el trauma tiene que ver con los tipos de enfermedades que uno puede contagiarse, ¿ya? Con relaciones sexuales sin el debido cuidado, ¿ya? Y eso le habría provocado a Dalí, ¿ya? Ciertos temas en relación a su sexualidad, ¿ya? Y por eso es que hay algunos de sus biógrafos que llegan a plantear que incluso hay dudas de que alguna vez haya tenido una relación sexual, y si la tuvo, probablemente tiene que haber sido solo con Gala, que va a ser su mujer. Así que ese es un tema que siempre sale a la palestra y siempre hay mucho tema ahí. Pero bueno, va a pintar en esta época, siendo todavía bastante joven, probablemente los dos cuadros más maravillosos de su época más temprana, que son dos retratos que en el fondo que se dice que es su hermana, pero es la hermana de espalda, mirando hacia el paisaje en el fondo de su zona natal, ¿ya? Y otra que está mirando por una ventana. Sí. Ventana. Y ese cuadro, por ejemplo, el de la ventana, es el que de hecho Picasso lo va a conocer y va a decir: tengo que conocer a este Salvador Dalí porque este es un genio. Va a pintar también en esa época una especie de, como una panera, y en el pan hay una luz, ya que los especialistas dicen en esa luz ya se prefiguraba en el fondo que este Salvador Dalí iba a ser un grande. Va a viajar a París en esa época por primera vez. Conoce a Picasso, porque en París estaba Picasso desde mucho, ahí claro. Se va a quedar eternamente. Y ahí pinta también Dalí sus obras que son al estilo cubista. Y estando en París, ¿ah? Va a conocer en el año 29, 30 a André Breton. Y André Breton es el fundador del movimiento surrealista, ¿ah? Y el que va a hacer este manifiesto, donde va a, en el fondo, describir lo que es el surrealismo, señalando la importancia, como tú decías, de lo onírico, del subconsciente. Y aquí yo creo que hay que mencionar, porque para mí fue una verdadera revolución cuando yo escuché a la Victoria Cirlot haciendo una comparación, podríamos decir, entre lo que era la obra de la Hildegarda de Bingen y lo que es este manifiesto surrealista de André Breton, en el sentido de esos ojos internos, de esos oídos internos que también te permiten, o sea, que uno puede ver con los ojos internos o escuchar con los oídos interiores, y eso te permite reflejar la realidad de una manera distinta. No, por supuesto. Bueno, ahí lo que ella plantea es como la esencia del arte, del artista propiamente tal. El artista no ve con los ojos, digamos,
del cuerpo, sino que efectivamente con unos ojos como del alma, que sale del interior. Y yo creo que aparte de la Hildegarda, que evidentemente ella dice que está despierta cuando ve esto que evidentemente no ve, sino que lo ve en su interior y lo comprende al mismo tiempo, se plasma muy bien en la figura de Beethoven, porque, por ejemplo, Beethoven, si tú lo tomas, tiene 3 periodos. Un periodo clasicista, un periodo romántico y un periodo modernista. Y esos 3 periodos, esos cambios, tienen que ver con la pérdida de su audición, órgano esencial para la música. O sea, estamos hablando de un músico. O sea, mientras él escuchaba, va a estar pegado a, podríamos decir, a la tierra, a lo que estaba en ese momento, que va a ser el clasicismo. Cuando comienza a perder un poco el oído, comienza a mutar y a inaugurar esto que se va a venir, que tiene que ver con la emoción sentimental interior, que es este romanticismo. Y cuando pierde completamente el oído, es capaz de escuchar, podríamos decir, con la mente. Y claro, no escuchaba con el oído, pero evidentemente que Beethoven, cuando componía, tenía y escuchaba en su interior, ¿ya? Y es algo que nos pasa a nosotros cuando, por ejemplo, cuando tú lees y es tu voz interior la que va leyendo. ¿Ya? Y hay personas que de pronto, para concentrarse, leen en voz alta, que es en el fondo es como multiplicar, porque lo estás leyendo, lo estás escuchando en la cabeza, la mente, pero... y lo tienes que escuchar con el órgano, lo que hace es que es para que te quede más, ¿ya? Pero efectivamente tenemos un oído interior, tenemos un ojo interior, y eso los artistas tienen esa capacidad de manifestarlo. Claro, y eso es finalmente lo que buscaba el surrealismo. El problema de este movimiento surrealista es que el movimiento se va a ir acercando a la política y se van a ir vinculando todos. Se va a corromper, como toda cosa artística, cuando se liga a la política. Claro, porque finalmente van a terminar todos vinculados al Partido Comunista. El único que no lo va a hacer, como yo te decía, es Salvador Dalí. En esta época es cuando con Luis Buñuel va a hacer, en el fondo, estas películas surrealistas. La primera es El perro andaluz, que se estrena más o menos en 1929-1930. Y esto, claro, es una locura completa, porque esto es en base a 2 sueños. Un sueño de Buñuel y otro sueño de Dalí. Dalí sueña como con unas hormigas y Buñuel sueña en el fondo con unas, no sé, unas cosas como con los ojos medios cortados. Y entonces son unas escenas que no tiene además ningún hilo conductor en la película, no tiene ninguna secuencia de principio, clímax y nada. O sea, es realmente una verdadera locura. Pero eso le permite hacerse famoso y desde esta época es cuando él comienza a cuidarse, ¿ya? Y a trabajar lo que va a ser su bigote, su tradicional bigote. Y un poco lo saca sin duda de Velázquez. O sea, si uno mira a las meninas en Velázquez, ya está el bigote y él dice, yo me he visto del artista más importante de España y seré el siguiente. Él será el siguiente, va a ser un gran admirador de la obra de Velázquez, va a hacer a lo largo de su carrera varias representaciones de la obra maestra de Velázquez, que es Las Meninas. Sí, claro. Dalí va a llegar a decir que no existe mayor perfección en la representación de un espacio en la pintura que ese espacio que está en Las Meninas. Y no, verdaderamente es así, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que uno puede decir de Dalí? Bueno, Dalí va a ser un patriota, ¿ya? En el sentido de ser, o sea, muy orgulloso en el fondo del ser español, un gran admirador de lo que es el siglo de oro español, ¿ya? Y además, en la medida que Dalí va avanzando en años, Dalí se va a acercar muchísimo a la religión. A la religión, y va a terminar eso es lo que te decía, la dimensión mística. Claro, y va a terminar siendo un personaje sumamente católico, ¿ya? Y eso es algo que lo define. Y yo te podría llegar a decir también que es un patriota y nacionalista. Piensa tú que Dalí, cuando ya está entrado en años y hace su testamento, hizo un primer testamento donde él legaba toda su obra a Cataluña, ¿ya? Dalí además no tuvo hijos, dona toda Cataluña, pero algún tiempo antes de morir va a cambiar el testamento y va a modificarlo y va a decidir legar toda su obra
a España. ¿Ah? Entonces, está por sobre los nacionalismos catalanes, y de hecho hay ciertas disputas. Los catalanes quieren, ha habido momentos en los que los catalanes han querido ver de qué manera se podría modificar, en el fondo, y que Cataluña quedara con parte de lo que es el legado de Dalí. Pero yo creo que dio un gran ejemplo de lo que es la unidad de España. Por eso te digo, como admirador de ese siglo de oro español, de figuras como las de Velázquez. ¿Ya? También va a ser admirador de los holandeses, como todos, sí, por supuesto. Su primer gran admirador, o sea, su gran primer es Rafael, después Velázquez y también Vermeer. Claro. Y bueno, va a comenzar a pintar. La primera obra, que es con la famosa, ya es lo que se conoce como el Gran Masturbador, ¿ya? Que es una cosa, una obra que uno puede estar mucho rato contemplándola, tratando de comprender qué lo que es, qué partes del cuerpo hay ahí, ¿ya? Pero el hecho de que sea y que él lo llame masturbador tiene que ver también, como te digo yo, con lo que era con su tranca y su vida sexual. Pasa el verano nuevamente en Cadaqués, ¿ya? Y entonces ese verano van a llegar a Cadaqués dos personajes que le van a cambiar la vida. Uno que es Paul Eluard. Paul Eluard era un poeta surrealista, y Paul Eluard estaba casado, ¿ya? Y tenía una hija con una rusa, que saliendo de Rusia se había ido a Francia, había conocido a este hombre y se habían transformado en pareja, ¿ya? Y esa es Gala. Pero desde el primer momento en el que se conocen en Cadaqués, bueno, no se van a separar nunca más, ¿ya? Dalí va a quedar completamente trastornado con esta Gala, y ella también. Ella misma le va a decir: niñito, tú y yo estaremos, porque ella era como 10 años mayor, niñito, tú y yo estaremos juntos por el resto de nuestra vida. Y como buenos surrealistas que eran, a Paul Eluard le pareció que esto era fantástico, fabuloso, ¿no? Claro. Había que actuar en concordancia a lo que ellos mismos declaraban. Y lo cierto es que van a permanecer juntos por el resto de la vida. De hecho, se van a casar en 2 oportunidades, o sea, van a hacer ceremonias de matrimonio dos veces. ¿No? Y bueno, van a tener, Paul Eluard va a tener otra pareja, y hay fotografías de ellos los 4 juntos. Así que, como decía, como buenos surrealistas. Pero en la medida que avanza, que se va haciendo conocido, va a hacer sus primeras exposiciones, sus cuadros van a comenzar a traspasar fronteras, y va a tener algunas exposiciones en Nueva York. Va a hacer la segunda película junto a Buñuel, que es La Edad de Oro, de nuevo, o sea, toda una locura. Hasta que... bueno, probablemente el momento de catapultarse ya definitivo, o sea, ya es famoso, pero definitivamente va a ser este concepto de los relojes del tiempo, que probablemente es el ícono que tenemos en la cabeza todo el tiempo cuando pensamos en Dalí. Y más, si pensamos en el merchandising relacionado a Dalí, así como podríamos decir, en Van Gogh están los girasoles y varias cosas que como que son icónicas, o la noche estrellada, son los relojes precisamente de Dalí. Pero no me lo cuentes, porque vamos a ir a comerciales y volvemos en unos minutos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura y en Agricultura TV, junto a Bárbara Bustamante, hablando de Salvador Dalí. Ya habíamos quedado precisamente en el ícono, en los relojes. Sí, la persistencia de la memoria o los relojes blandos. Exacto, blandos, bien blandos. Son blandos. No, pero es súper impactante, porque además el concepto es un concepto que cala, porque probablemente el ser humano, una de las cosas que más teme, o el drama humano, es que nos vamos a morir y que el tiempo es escaso, y por lo tanto se hace tan patente. No sé si te pasa lo mismo.
Sí, pues se hace súper patente en estos, en el fondo, esta idea de que el paso del tiempo es algo inexorable, algo que no podemos detener, No. y que si uno lo piensa, lo que acabo de decir ya es pasado. Atroz. Y que además el futuro no existe. No, Entonces, de hecho, esa concepción... es más, es un tema que complica siempre al ser humano. Si uno piensa el tratado respecto al tiempo del propio San Agustín, muy temprano, ya está con este drama. Precisamente eso que tú planteas, que el presente no existe. No, claro, exactamente. Entonces, bueno, tiene una figura muy extraña, muy amorfa en el centro, que está reposando sobre la arena, y hay, en el fondo, estos relojes que se están derritiendo. Hay 3 de ellos que nos muestran la cara donde está el reloj, en el fondo, donde uno ve la aguja, ¿ya? Y que son los que están así derretidos. Y hay otro, que es el que también causa gran extrañeza, que está por el revés, y ese tiene una serie de bichos encima, ¿no? Y entonces, bueno, se ha tratado de buscar, en el fondo, miles de explicaciones respecto de lo que significa. Bueno, pero finalmente, claro, es esa idea del paso del tiempo, y algunos dicen que esa figura amorfa que está en el centro sobre la arena sería el retrato del propio Salvador Dalí. Lo divertido de todo esto es que cuando a Dalí, ¿ya? Porque hay Le entrevistas, preguntan, sí. claro, y Dalí dice, pero ¿por qué se complican tanto si simplemente me inspiré en quesos camembert que se estaban derritiendo? ¿Ya? Entonces, todas esas elucubraciones respecto de qué es lo que quiso hacer, Claro. él contesta, no, nada de eso, son simplemente quesos que se estaban derritiendo y que a él le dieron ganas de ponerlo como reloj. Se hace famosísimo, ¿ya? Y comienza a viajar, a exponer, ¿ya? En Nueva York, ¿ya? Y en el año 33 ya hace la exposición en la que presenta ese cuadro que es su autorretrato, ¿ya? Con características surrealistas, pero que, como yo te decía, Se nota que es él. Se nota que es él. Después hace autorretratos de gala, donde La pinta cantidad. la pinta muchísimas veces, pero ese primer retrato, o sea, que es famoso, que es del año 33, es impresionante, porque de verdad que parece una fotografía de gala. El rostro de gala es una fotografía. Pero claro, el pelo no. El pelo, ¿ya? Es lo Es como que... que parece así como un poquito, ¿sabes qué me acuerda a mí ese cuadro? ¿Has visto el musical cuando está la Tina Turner? ¿Mm? Es ¿Sí? como ese pelo así como por ahí, con colores, por supuesto. Claro. Bueno, se casa en el año 34 por primera vez con ella, después, como te decía, se casa en el año 58 nuevamente, ¿ya? Pero en Porque esta además época... hay que entender que entre medio está la guerra, la Segunda Guerra Sí, Mundial. pues piensa, y por lo tanto, claro, no, y estamos... en esta época piensa tú que estamos en el año 33-34, o sea... Hitler está asumiendo en Alemania. Claro, y entonces aquí comienzan los problemas con el movimiento surrealista, porque se le critica el hecho de que él no haga una declaración en contra, ¿ya? De los movimientos fascistas. No es que haya hecho declaraciones a favor, sino que simplemente no se ha manifestado respecto de lo que está ocurriendo. Y entonces empiezan los problemas con los surrealistas que le exigen. Y entonces va a llegar un momento en el que incluso van a someter los surrealistas a Dalí a un juicio, ¿ya? Y en ese juicio, ¿ya? Lo van a terminar condenando y lo van a terminar expulsando del movimiento surrealista. Y entonces si uno lo piensa, si el surrealismo era algo, claro, era algo, o si el surrealismo se definía como la libertad absoluta de, en el fondo, crear, de dar rienda suelta al mundo del subconsciente, del inconsciente, de los sueños, o sea, una libertad plena, ¿ya? Resulta que... Pero no tenías libertad política. No. Claro. Mira lo antisurrealista a lo bueno, que... y ahí es donde Dalí va a plantear y qué es el surrealismo soy yo. El surrealismo soy yo, claro. Y se produce la ruptura. Y en rigor, ojo, porque si hoy día, parado en el siglo XXI, tú piensas en el surrealismo como movimiento artístico, piensas en Dalí. Sí, porque efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que el surrealismo desaparece. Pero él continúa. Pero sigue siendo Salvador Dalí, ¿ya? Sí. Así que finalmente, en ese juicio donde quisieron darle ciertas directrices políticas, bueno, finalmente con él no pudieron, ¿ya? Y entonces, claro, este hombre que es... Claro, él lo que hace es intentar no meterse en política, básicamente. Claro, exactamente. No meterse, mantenerse neutral. Después, en el año 36, va a pintar
La construcción blanda con judías hervidas, que es una premonición 6 meses antes del estallido de la guerra civil en España. Él pinta esta obra, que también es alucinante, algunos dicen alucinógeno, no sé, gigantesca, pero que es una premonición del sufrimiento de lo que va a ser la guerra civil con un cuerpo que se está desmembrando. Y entonces, claro, cuando se piensa que siempre se habla de lo que es el Guernica de Picasso, muchas veces se olvida de que Dalí había pintado esto 6 meses antes del estallido de la guerra. Y entonces, bueno, además, recién al comienzo se va a producir, él ya se había distanciado de García Lorca. La muerte de García Lorca. Recién iniciada se produce la muerte de García Lorca. Y entonces Dalí se va a Italia, donde va a estar bien influenciado por lo que era el Renacimiento, por lo que era el Barroco. ¿Ya? Va a pintar también obras que son bastante famosas, y una que es realmente extraordinaria, donde pinta sobre un lago unas figuras de unos cisnes, ¿ya? Pero resulta que esos cisnes reflejados en el agua crean la figura de unos elefantes perfectos. O sea, hay que, por favor, googleen, busquen, porque realmente se van a impresionar de la capacidad que tiene, ¿ya? Durante esta época va a conocer, como yo te decía, la Coco Chanel va a ser la botella que sigue siendo la botella hasta el día de hoy. Sigue siendo esa botella hasta y que el es día. de una simpleza y una elegancia perfecta. Sí, pues del Chanel número 5. Y él además va a decir que la Coco Chanel es lo más elegante, o sea, la elegancia hecha persona. Va a estar constantemente yendo a Nueva York, y en el fondo con la Segunda Guerra Mundial finalmente él se va a establecer, a vivir ahí hasta el año 40, o sea, va a estar como 8 años viviendo en Nueva York. Y ahí, cuando está viviendo en Nueva York, se va a hacer más famoso aún, ¿ya? Porque ahí se le va a pedir que decore las vitrinas de una tienda en particular en la Quinta Avenida. Y entonces él va a hacer va a preparar ahí todo su montaje, donde va a poner unos divanes peludos, y ahí es donde él va a poner en esa vitrina su teléfono con la langosta, ¿ya? Pero a los dueños de la tienda, no sé si no les pareció mucho, pero modificaron ciertas cosas, ¿ya?, de esta vitrina de Salvador Dalí. Y cuando Salvador Dalí se da cuenta de que le han movido cosas, se va a enfurecer, va a agarrar todos los muebles que había puesto en la vitrina, va a quebrar las vidrieras, va a tirar todo, va a hacer un escándalo, pero horroroso. Y entonces esto, más que significarle críticas, ¿ya?, le significó fama y apoyo por parte de los artistas, porque en el fondo lo que él estaba haciendo era defender lo que es el derecho a autor. O sea, si a él le habían pedido la vitrina, bueno, esa fue la vitrina, y por lo tanto nadie tiene derecho a intervenir lo que era su obra, ¿ya? Y entonces de ahí viene este teléfono, que es súper famoso, porque es un teléfono negro, de esos teléfonos antiguos, sí, que había que dar vuelta a la ruedita. Es bien bonito el teléfono. Claro, y que tiene una langosta, y que también se le ha buscado un significado sexual, porque en el fondo el órgano reproductivo de la langosta está por la parte del teléfono por donde se habla. O sea, por donde uno pone la boca, ¿va?, que te escucha. Siempre tratan de buscarle. Bueno, vamos a ver. Se dedica también a hacer joyas, ¿ya?, al diseño de joyas que son maravillosas, va a exponer y también va a escribir, ¿ya?, un libro que se llama La vida secreta de Salvador Dalí, escrita por Salvador Dalí, ¿ya? O sea, a ese nivel de genio llega. Va a participar con Hitchcock, claro, y también con Walt Disney, ¿ya? Lamentablemente películas que no llegaron a ver la luz porque eran producciones en aquel momento carísimas, ¿ya? Va a pintar, tras el fin, de la Segunda Guerra Mundial, como te digo, pasa este periodo, y va a regresar a España. Y ahí, cuando regresa a España, como te decía, es que en el fondo es cercano a Franco y a su mujer, y eso es lo que hace que en el fondo sea criticado, porque se dice que era, franquista. Y entonces ahí es cuando va a ser en el año 51, cuando hacía ese discurso que tú me preguntabas, y cuando dice Picasso es comunista, yo tampoco, ¿no?, separándose de eso. Y entonces también él mismo hace una obra que en el fondo que es su cara con su bigote, y ahí entonces desde el bigote cuelga Marx, cuelga Engels, Lenin, todos los comunistas cuelgan de
de su bigote. Va a ser sumamente cercano a Freud, de hecho incluso va a escribir Dalí el prólogo de una obra de Freud, en el fondo por esta como cercanía a la obra freudiana. Y como yo te mencionaba al comienzo, viene la parte mística y ahí yo creo que hay que detenerse porque efectivamente, bueno, en la red cultural yo siempre para Semana Santa, por ejemplo, pongo cuadros de la tradición occidental en torno a cada uno de los días, la última cena, la crucifixión, la resurrección. Y efectivamente, claro, hay obras magistrales, pensemos el Cristo de Velázquez, por mencionar alguno, la última cena de Da Vinci, un poco para que los iconos que tenemos en la cabeza. Pero es importante que nuestros auditores googleen y busquen lo que es, primero, la última cena de Dalí, que es una maravilla, que evidentemente tiene una inspiración en la de Da Vinci, pero tiene un sentido místico que la de Da Vinci no tiene. Posteriormente, ¿para qué decir la crucifixión? Que está en Glasgow, está precisamente en la Galería de Arte, ahí está, hay una pieza especial, que es este Cristo crucificado mirando hacia abajo, donde está el mundo, que es una cosa que realmente, pero comprime el alma, una cosa que, ojo, no es el único, porque hay otro Cristo más que también está como flotando, siempre con ese sentido místico de no tener los pies en la tierra, sino que tener los pies básicamente en el cielo. Y hay otro, que es una resurrección, que evidentemente también, ahí sí que ya no tiene los pies en la tierra, un poco me acordaba, nosotros tuvimos un profesor muy querido, que fue don Héctor Herrera Cajas, que frente al arte bizantino hablaba de que tenían los pies como flotando, y efectivamente ahí hay una inspiración en este concepto bizantino que tiene esa visión de trascendencia que se plasma en el arte, que a mí me conmueve. Sí, no, conmueve, absolutamente. Nosotros... fíjate que yo cuando tuvimos era mi primera vez en Glasgow, y que fuimos a la galería donde estaba, o sea, que yo no tenía idea que estaba ahí, pero qué cosa más impresionante, porque además está expuesto en una sala que te invita te invita a arrodillarte. A tirarte, o sea, a caer de rodillas cuando es una cosa que uno dice... No, o sea, no, creo salvaje. Que es realmente salvaje. Y entonces, en general, los biógrafos de Dalí señalan que la aproximación de Dalí al catolicismo se hizo cada vez más fuerte, cada vez más evidente, después de lo que él ve, el peligro nuclear. O sea, después de las bombas atómicas, eso habría sido lo que lo llama, en el fondo, a este sentido como como más a este misticismo y acercarse en el fondo a la creación de estas obras que son realmente, o sea, de una belleza extraordinaria. Y eso va unido con el hecho de que también en la década del 50 se va a obsesionar en el fondo como con todos los avances que tiene, en el fondo atrás el descubrimiento de lo que es el ADN y la representación en el fondo de la genética del ácido ribonucleico, no sé. Y entonces él va a tomar en el fondo esa representación del ADN y va a comenzar a crear obras con ese mismo sentido. Y entonces hay una obra que se llama Galatea de las Esferas, ¿ya? Que es Gala, pero representada así, y efectivamente, de nuevo, cómo logra como captar... un cubismo, pero con el sentido de lo que está sucediendo en su tiempo, donde él de alguna manera toma lo que es la realidad del ambiente, podríamos decir, de su tiempo y lo plasma en esta expresión artística, una expresión de lo que está sucediendo y las preocupaciones, podríamos decir, trascendentales de lo mismo. Claro. Pero va con el tiempo, o sea, como vive el siglo, vive 84 años, entonces como va con el siglo, va mostrando... Es una expresión del siglo XX en todos sus ámbitos. Claro, y de hecho también su firma, la tradicional firma, bueno, él la va a cambiar también en esta década del 50, y va a pasar a ser la corona líquida de leche con el Dalí abajo, y eso es con la representación de cuando cae una gota de leche. Sí, que eso también es impresionante. Exacto, es fantástico. Y va a volver también a pintar relojes. una nueva versión de lo que era la persistencia de la memoria
o los relojes blandos, pero ahora también como con este mundo que se está desarmando, que se está desestructurando, ¿ya? Porque del cuadro original, que era arena, que teníamos esta figura amorfa reposando sobre la arena, la representación que pinta en la década, finales de la década del 50, es el suelo, es todo cubos, cuadritos desarmados. Sí. Y entonces un poco como la representación de lo que está pasando en ese siglo, ¿ya? Y la verdad es que en el fondo, bueno, va a tener como te decía, son 1500 obras, y la vida de Dalí, bueno, va a comenzar a complicarse, podríamos decir, o va a comenzar a entrar en una especie de decadencia cuando se produce la muerte de Gala, porque él mismo va a decir que Gala fue su todo, ¿ah? Que Gala no solo fue el gran amor de su vida, no solo fue su mujer, su mujer y también su musa y su manager, sino que ella fue la persona capaz de sacar, en el fondo, el Dalí vivo. Claro. Gala vino a reemplazar la pérdida de la madre, que era lo que mantenía a Dalí vivo, presente, y no a este Dalí muerto. Claro, y entonces que él dice algo así que como cuando a él le venía una idea para poder crear alguna obra, era finalmente Gala la que lograba sacar esa idea y hacerla realidad. O sea, la energía que Gala le proporcionaba era lo que efectivamente le va a... Y a la muerte de Gala evidentemente va a caer en una depresión. Claro, va a caer en una depresión. Pero no sin antes haberse hecho también muy famoso en el mundo del marketing, porque le van a pedir que haga un nuevo empaque a los collas, que se llamaban los chupa chups, ¿ya? Y también aquí una cosa que puede parecer muy sencilla, pero que es completamente genial, porque él va a diseñar el envoltorio. Claro, y entonces va a trabajar... Que hasta el día de hoy tiene ese logo. Sí, va a trabajar en un colores, en un amarillo de fondo con las letras rojas, pero va a tener la creatividad o la genialidad de hacerlo con forma de flor y que la forma de flor sea precisamente lo que queda arriba del kayak, ¿ya? Y eso, o sea, como te digo, lo va a hacer sumamente famoso en bueno, y ahí está el museo, obviamente, en Figueras, y su casa, obviamente, en Cadaqués, que yo no puedo dejar de contarte lo que a mí me pasó en Cadaqués, porque nosotros nos quedamos después de... Yo no he ido nunca, pero no me puedo morir sin ir a Cadaqués. No es fácil de llegar porque tiene un camino muy sinuoso a la orilla de una montaña que, de hecho, manejando sin saber el lugar... hasta es como un poquito, porque además vienen buses, entonces pasan los buses y como que tú dices, no quepo, y me voy a caer al barranco. Por el precipicio. Ya es estresante eso. Pero llegamos y uno pone el Waze, si querés ir lo más al centro posible, empezamos a bajar por el pueblo, callecitas angostas, con esa cosa que tú decís, chuta, voy a quedar atrapado. Y llegué literalmente abajo, o sea, a la parte donde está el puerto, con el auto, y tuve que entrar con el auto casi por los restaurantes para poder salir. Mira, yo nunca había tenido tanto estrés en mi vida. O sea, definitivamente tú fuiste por un lugar por el que no había que ir. O sea, todo el rato. Bueno, pero contemos también a nosotros, bueno, te pasó esa vez a ti, iba ahí en compañía de otras dos grandes amigas, pero nos pasa eso. Acuérdate lo que nos pasó en Viña hace unas semanas atrás. Sí, bueno, terminamos casi embarcándonos. En Valparaíso. En Valparaíso terminamos casi embarcándonos. O sea, nos fuimos por el camino. No me preguntéis por qué nos fuimos por el camino de la pólvora y terminamos casi embarcándonos en los containers de exportación. Sí. En cualquier momento nos iba a agarrar esa grúa como tal container y nos iba a poner arriba de una embarcación que iba rumbo a... Bueno, pero en fin, fabulosa la vida de Dalí, fabuloso el legado que dejó, vale la pena, a pesar de no hagan lo que hice yo, estaciónense más arriba en Cadaqués y después caminen, eso es mucho mejor, pero vale la pena ir a Cadaqués, a Figueras, y encontrarse, porque gran parte de su obra está diseminada en todas partes, y también es cosa de ver hoy día en las casas de subastas Sotheby's, Christie's, que salen constantemente dibujo, porque es una obra muy vasta, dibujo y a veces cuadro, y que se vende, digamos, muy, muy alto, porque es uno de los grandes genios, sin duda, del tiempo más reciente, una figura del siglo XX. Sí, pues una figura del siglo XX. Solo para terminar, dos anécdotas o cosas que hay que tener en cuenta. Se ha dicho mucho que cuando ya estaba adentrado en años, los últimos años de su vida, quienes eran sus ayudantes, sus discípulos, lo habrían hecho firmar lienzo en blanco.
y por eso es que hoy día hay cada cierto tiempo duda, ¿será un Dalí o no será un Dalí? Eso es una cosa. Y dos, hace algunos años atrás exhumaron su cuerpo, por eso te dije, genio y figura después de la muerte también. Tuvieron que exhumar su cuerpo porque había una mujer que le estaba reclamando por un juicio de paternidad. Era la hija de una persona que había trabajado en la casa de Dalí y Gala. Se hicieron los exámenes de ADN y ella no es hija de Salvador Dalí, a pesar de que ella decía, solo me falta el bigote para ser exactamente igual a él. Así que no hay hijos de Salvador. No hay hijos de Salvador. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Barbarita. Estuvo extraordinario, me encanta. Y bueno, vamos a seguir aquí en Viaje en el Tiempo. Yo no voy a estar unas semanas, pero tú vas a tener excelentes invitados. Sí, pues me voy a quedar sola con el gran desafío de animar el programa, pero voy a tener muy buenos invitados. Pero te voy a extrañar. Me parece, échenme de menos ustedes también. Volveré, dijo MacArthur. Así que muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.